Vamos a hablar de la vacunación contra la COVID-19. No debemos descuidarnos al respecto, especialmente si hablamos de adultos mayores o personas con alguna comorbilidad. Y en ese sentido, la vacuna monovalente, la vacuna adaptada, así como se le ha denominado, ya se encuentra lista para ser aplicada en todas las regiones del país. Vamos a conversar al respecto con el doctor Cristian Díaz Vélez, epidemiólogo, director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del MINSA. Bienvenido, doctor Díaz. ¿Cómo está? ¿Cómo Buen día, están? Muy doctor. buenos días. Gracias, doctor Díaz. Bueno, cuéntenos, por favor, la vacuna monovalente, ¿cuáles son las características de esta vacuna que ha despertado también algunas reacciones entre la población por esta confusión entre la bivalente y la que se va a aplicar ahora? Bueno, para poder explicar un poco a la población, recordemos que una primera vacuna monovalente fue la que se empezó la vacunación en el 2021. Esa monovalente contenía el virus original o ancestral con el que empezó la pandemia. Luego vino la vacuna bivalente, que es una vacuna que contiene específicamente del Omicron, que es una variante del COVID, y había unos linajes que se desprendían de esas variantes, que específicamente, técnicamente era el BA4 y el BA5. Ajá. Luego ya viene la vacuna monovalente adaptada, que también es del Omicron, pero ya de un linaje llamado XBB 1.5 específicamente, que es la que en el momento que la confeccionaron, fabricaron esta vacuna, estaba circulando principalmente en muchos países del mundo. Esa es la que actualmente tiene la vacuna monovalente adaptada. Okay. Hay que mencionar que actualmente el linaje que viene predominando en el Perú es el JN.1. Entonces, si bien no es el mismo linaje, sin embargo, todas son de la variante de Omicron, que es actualmente la que domina en todas partes del mundo. Por supuesto, y nos protegen, por supuesto, doctor Díaz. Noemí Mamani le saluda desde la ciudad del Cusco. Ya las vacunas llegaron a nuestro país. Entendíamos que están en un proceso de distribución a las regiones. ¿Llegaron a las regiones de todo el país? ¿Falta alguna? ¿Cómo va esta distribución? Sí, ya se distribuyó a todo el país. Incluso ya hay algunas regiones que ya iniciaron la vacunación con monovalente, por ejemplo, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cusco, Arequipa y Tacna en el sur, y San Martín son las regiones que ya han iniciado actualmente la aplicación de la monovalente adaptada. Vamos con preguntas puntuales, doctor Díaz, que va a ser importante para que nuestros oyentes y televidentes puedan no solo entender el proceso de vacunación, sino también acudir precisamente a vacunarse. Si una persona no se puso la bivalente en su momento, ¿puede ponerse directamente esta vacuna monovalente? A ver, sí se puede aplicar directamente, pero recordemos que la vacuna monovalente adaptada se está aplicando a las personas vulnerables. Hablamos de vulnerables, los adultos mayores, las personas que tienen alguna comorbilidad como diabetes, que tienen además obesidad o algún grado de inmunosupresión, incluso niños y adolescentes que tienen algún grado de inmunosupresión, un cáncer, una leucemia, también se les aplica la vacuna monovalente adaptada. Si en caso no soy un adulto o una persona que es vulnerable, recibe bivalente, la bivalente está para los personas en general que no tienen factores de riesgo, y para los que tienen factores de riesgo sí la vacuna monovalente adaptada. La única condición es que si yo he sido una persona vulnerable que recibió la vacuna hace menos de 2 meses, la bivalente, tengo que esperar al menos que pasen 2 meses de haber aplicado la bivalente para recibir la monovalente. Y sobre ese punto, doctor, por favor, entonces la vacuna bivalente sí se va a seguir aplicando para las personas que no tienen comorbilidad. Exactamente, la vacuna bivalente también se sigue aplicando a la población que no tiene factores de riesgo. Perfecto, doctor. Y seguramente muchas personas dicen, ¿no? En algunas zonas yo entiendo que hay verano, está haciendo calor, pero en otras también está haciendo frío, como en la sierra de nuestro país. Si están resfriados, ¿pueden recibir la vacuna? ¿Existe alguna contraindicación? Las personas que tienen alguna clínica de sintomatología de un cuadro respiratorio, todavía no debe acabar su cuadro respiratorio,
hablamos de 7 días que dura un proceso en promedio, más 7 días más, son más o menos 15 días después de haber iniciado su proceso respiratorio, en donde debería recién poder vacunarse. Eso indica, pero totalmente tiene que haber una evaluación médica, clínica, para poder determinar que se pueda vacunar. Ujú. Si una persona no ha completado su esquema de vacunación, como se le llama, ¿puede asistir con toda tranquilidad y colocarse la vacuna nueva, o en todo caso tiene que seguir el mismo camino? Primero la bivalente y después esta monovalente adaptada. Indiferentemente es una persona vulnerable, no ha recibido ninguna vacuna previa, acude a recibir la vacuna monovalente adaptada. La única diferencia sería si ha recibido recientemente, en los últimos 2 meses, la bivalente, habrá que esperar que pasen al menos 2 meses. Ok. Doctor, ¿y qué va a pasar con las dosis que evidentemente sobraron, las monovalentes, las antiguas, las que teníamos inicialmente? ¿Esas ya no se están aplicando, o sí? En algunos casos esas vacunas ya pasaron su fecha de vida útil, ya tienen vencimiento. Hay un procedimiento que se debe seguir, como cualquier otro medicamento que expira, que tiene que seguir un procedimiento para luego ser eliminado. Y sobre ese punto también hubo bastante polémica, doctor Díaz, porque claro, se dijo que algunas vacunas literalmente habían vencido ya, se habló de una fecha de vencimiento de hasta 1 año, en fin. ¿Qué tiene que decir al respecto? Porque es importante despejar cualquier tipo de duda. Bueno, con respecto a eso, que se habló mucho de las vacunas de vencido, ya están con vencimiento, hay que mencionar que todas las vacunas actuales no se aplican a la población, y usted me decía, no, todas están vigentes. El tema que ocurrió fue el uso del término de extensión de uso. Hay que recordar que todas las vacunas que se aplican en la población peruana, muchas de ellas tienen años de estudios para poder identificar su eficacia, seguridad y los tiempos de vencimiento que pueden tener. Pero, por ejemplo, la vacuna de COVID es una vacuna que rápidamente se aplica, después, en plenos estudios, ni tenía 1 año, 1 año y medio, 2 años de estudio, fueron ingresadas y vacunadas en el mundo por el contexto que se dio, y por ello las investigaciones no acababan, y los laboratorios han notificado que todavía su vida útil se puede incrementar, y así como en el Perú lo han hecho en todos los países en donde esta vacuna ha sido distribuida, y por ello se llevó a cabo. Y en este caso DIGEMIN, el ente regulador, evaluó el pedido de este caso, las empresas farmacéuticas, y por eso se hizo la extensión de uso de la vacuna, que fue justamente un problema de una mala interpretación. Pero ya está claro que son vacunas, el Ministerio de Salud en el Perú son vacunas eficaces, seguras y de calidad, y que no han sido, no estado obligados a ser vacunas vencidas. Perfecto. Sí, y si todos cumpliríamos con ir a la fecha puntual, no hubiéramos llegado a este punto, doctor, ¿no? Si ya estuviéramos con la vacuna aplicada, no llegaríamos a este punto. Esto es también para reflexionar. Estamos conversando con el doctor Cristian Díaz Vélez, epidemiólogo y director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública. Si tú quieres hacer alguna consulta sobre la vacuna monovalente, nuestras líneas están habilitadas 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones 0800 13 14 0. El doctor Díaz va a responder tus inquietudes respecto a la vacunación contra la COVID-19. Pero antes vamos a la pausa y volvemos. 7:20 de la mañana, estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Esta es una edición de la rotativa del aire. Nosotros hoy conversamos sobre el proceso de vacunación contra la COVID-19, dosis monovalentes. ¿Tú tienes alguna consulta? Pues nuestras líneas ya están abiertas. El doctor Cristian Díaz Vélez, epidemiólogo y director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, nos acompaña hoy para responder tus preguntas. Tenemos a Héctor, que nos llama desde La Molina. Héctor, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cuál es tu consulta? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, mi consulta es la siguiente. Debo entender que no importa en qué parte de la vacunación, en qué dosis te quedaste, uno debe aplicarse ahora solamente la monovalente en cualquier momento. Ese es uno. Lo segundo es, no importa o si es que no es así, sea la multivalente la que uno se va a colocar, que nos aclare un poquito sobre el tema de las fechas de caducidad, porque mucha gente no va por este temor, ¿no? Y por último,
hacer una exhortación al Ministerio de Salud que no se olvide de dar la información de cuáles son los centros de vacunación, porque claro, en pandemia por todos lados había esa información, en todos lados había centros de vacunación, pero ahora ya la información no está tan al público, los centros de vacunación ya no son tantos y los horarios tampoco. Entonces, no recordemos que aún podemos entrar en una pandemia nuevamente y debemos tener esa información clarísima. Gracias. Ujú. Muy bien. Doctor Díaz, adelante, por favor. A ver, primero, con respecto a la primera pregunta, ¿se debe aplicar cualquier persona? No, la monovalente adaptada se aplica para las personas vulnerables. En el momento que la persona acuda, se le aplicará la vacuna, siempre y cuando no haya pasado menos de 2 meses y se haya aplicado la vacuna bivalente. Si tiene menos de 2 meses, hay que esperar que pasen al menos 2 meses para aplicar la monovalente adaptada. Para las personas que no tienen factores de riesgo, no son vulnerables, la vacunación con la bivalente continúa. Ese es el esquema actual en resumen. No interesa previamente que ha tenido, si se ha colocado las primeras dosis o no. Incluso es por tema de oportunidad. Se coloca la vacuna monovalente en el momento que sea, habiendo pasado al menos 2 meses, se va a colocar la vacuna bivalente en las personas vulnerables. Con respecto a la vacuna, queda claro la caducidad o la fecha de vencimiento. Las vacunas actualmente no están vencidas, no están caducadas, son vacunas que tienen eficacia, seguridad y de calidad y que los mismos laboratorios farmacéuticos han emitido el sustento técnico que la DIGEMI en el Perú lo ha ratificado y eso ha sido lo que se ha mencionado a toda la población, pero las vacunas actualmente no están vencidas. Y con respecto a los lugares de vacunación, usted puede ubicar en la página web del Ministerio de Salud, puede llamar al 113 y pedir cuál es el establecimiento más cercano a su domicilio o el lugar donde se está ubicado para que le pueda indicar el punto de vacunación más cercano que usted está ubicado. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Díaz. Seguimos conversando también con nuestros oyentes y televidentes 212-4100-127165 desde regiones 0800 13 14 0. ¿Tienes alguna duda sobre la vacuna monovalente que se va a aplicar en contra de la COVID-19 para detener cualquier tipo de avance ocasional de la COVID-19? Llámanos, te esperamos. El doctor Cristian Díaz, epidemiólogo, está listo para conversar contigo y lo va a hacer ahora con Genaro, que nos llama desde Juliaca. Hola, Genaro. ¿Cómo estás? Adelante. No, en breve. Estamos ahora con Mauro desde San Martín. Correcto. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Adelante, el doctor Díaz te está escuchando. Sí, buenos días. Mi consulta es, si yo me contagié en diciembre con el COVID, ¿qué tiempo debo esperar para vacunarme con la monovalente? Importante. Gracias, muchísimas gracias. Sí, doctor Díaz. Bueno, si usted ha tenido COVID en el mes de diciembre, hay que esperar al menos 15 días después de un proceso respiratorio, como lo había mencionado, para que usted pueda ser vacunado. Pero después de esos 15 días, no hay ningún inconveniente que usted pueda acudir a cualquier punto de vacunación para aplicarse la vacuna monovalente o bivalente, que sea el caso. Perfecto, doctor Díaz. Vamos a seguir recibiendo más participaciones, preguntas de nuestros oyentes. Katia, desde el centro de Lima. Katia, ¿cómo estás? Buen día, el doctor Díaz te escucha. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, una consulta. Yo quisiera saber si más adelante se va a bajar la edad de poner las vacunas monovalentes de menos de 60 años. Porque hay mucha gente interesada que quiere hacerlo, pero no lo hace. Y yo voy a hacer una crítica. La vez pasada que hubo la bivalente, hay mucha gente que se quiso poner la segunda dosis y sin embargo los negaron, menos de 60 años, y ahora después, mira, ya acumularon por gusto y se vencieron. Debieron ser utilizadas siquiera para una segunda dosis para que no se desperdicien. No vaya a suceder lo mismo con la monovalente y espero que traigan para personas de menos de 60 años. Y una consulta más. Yo he completado mi esquema. Me quise poner el refuerzo, pero me dijeron que ya no era necesario porque yo ya había completado la bivalente y que eso no era para esta nueva cepa que está rondando. O sea, iba a ser por gusto también. Todas esas preguntas ojalá me las responda. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Katia, por tu comunicación. Doctor Díaz, sí, adelante. Con respecto a la vacunación que menciona, sí o sea, actualmente las vacunas son para mayores de 60 años. Si la persona tiene algún factor de riesgo, obviamente no va a interesar la edad que tenga. Puede ser una persona de 40 años, incluso pueden ser niños y adolescentes que tengan un factor de riesgo. Por eso que siempre hay una evaluación previa y algunas preguntas que se tienen que plantear para poder saber y discriminar si es una persona vulnerable. Ahora, que se vaya a bajar la edad, ¿no? Son justamente los grupos que se recomiendan el nivel de expertos y la evidencia científica en el cual se debe priorizar justamente para la vacunación. El uso de la vacuna tenemos actualmente utilizado para los grupos de alto riesgo. Es cierto que a veces un grupo de vacunas puede ser que no llegue a vacunarse a la población, pero es más porque a veces la población no acude a vacunarse, pero todos están en la población peruana programada, pero eso justamente es parte de llevar a cabo campañas importantes para que la población se concientice y pueda acudir a vacunarse. El que le haya mencionado que una vacuna no es de la misma cepa, hay que mencionarle que todas las vacunas actualmente son de la variante Omicron, de los diferentes sublinajes, pero independiente del sublinaje, cubre y protege también contra la actual variante de Omicron que tenemos de COVID. Así que ambas vacunas son eficaces para poder cubrir y proteger con formas severas del COVID. Algo puntual para cerrar, doctor Díaz, entonces, para que el público pueda entender claramente, quienes no tienen comorbilidad, una persona joven, relativamente sana, puede ir y aplicarse la vacuna bivalente, ¿correcto? La vacuna monovalente solo para personas de la tercera edad o en todo caso que tengan alguna comorbilidad. ¿Es así? Exactamente. Las personas que tienen un grado de vulnerabilidad, factores de riesgo, son las monovalentes y las que no tienen es la bivalente. Perfecto. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Díaz, por habernos acompañado y aclarar todas nuestras dudas respecto a la vacunación. El doctor Cristian Díaz Vélez, epidemiólogo y director general de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, nos acompañó en esta edición. Son las 7:29, vamos con los titulares. Regresamos con más en la rotativa del aire.